Bueno, buenas tardes a todas, queridas compañeras todas, algunas más lejos físicamente en este momento que otras. Lucía, que está conectada desde Andorra, desde nuestra querida provincia de Teruel. Leire, que aunque se va a venir prontito para Huesca, se conecta desde Gea, provincia de Zaragoza. Y bueno, tenemos a María, compañera de líderes educativas, que está también con nosotras hoy aquí, y a medida que se vaya conectando el resto, pues le daremos acceso a la sala. Este es el último Embárcate de este año 2020. La idea es ir manteniendo este tipo de encuentros con carácter temático a lo largo también del semestre que viene. Por tanto, bueno, pues habrá distintas ocasiones con distintos temas para poder trabajar. Antes he mencionado en la conversación, le mencionaba a María, cómo estaba resultando el nuevo planteamiento telepresencial y a la vez a distancia de un curso que se llama Enclave Cultural Sexualidad y que nos dimos en plena pandemia, cuando estábamos todo el mundo confinado, nos dimos en sustitución de unas jornadas que nos hubieran permitido el encuentro de todas las personas que han participado en los distintos Embárcate de octubre, noviembre y diciembre y otras más dentro de los ámbitos profesionales de lo social, también de la salud o de la educación o del mundo del empleo. Además de poder haber contado con personas que representan a las asociaciones en cada uno de esos ámbitos y otros diferentes. Como eso estaba previsto para abril, justo antes de las fechas de San Jorge, pues hubo que cerrar esa posibilidad, pero nos quedamos con las ganas de mantenerla abierta y por eso lo reconvertimos en una actividad que a mí personalmente me está ofreciendo mucho espacio de aprendizaje con personas muy diversas. Esto forma parte de los servicios de igualdad y por eso los servicios de igualdad locales a veces son como son. Y sobre todo son como son por las personas que trabajan en esos servicios. No siempre admitimos, las personas que trabajamos en los servicios de igualdad, que tienen un sello muy especial y muy personal por el hecho de estar conformados por equipos muchas veces muy reducidos, en ocasiones reducidos a una persona, y en otras ocasiones reducido a unas pocas más, solo que con tareas y competencias y servicios a los que atender también múltiples. Esa es una realidad de los servicios en general de igualdad, se denominen como se denominen en todo el territorio aragonés. Y es algo de lo que estuvimos hablando con María Goicoechea el 1 de diciembre, que fue el embárcate correspondiente a este bloque temático de diciembre relacionado exactamente con la construcción local de la igualdad. El martes siguiente tuvimos fiesta y al siguiente nos encontramos con Ana Gaspar y con Teresa Saez de dos entidades locales muy distintas. Una es Zaragoza, con todo lo que supone de gran ciudad, al menos en este territorio nuestro aragonés, y otra, Teresa Saez, en Estella, con unas ramificaciones muy importantes y muy personales con Pamplona, pero desde un mundo rural. Un mundo rural que, por otra parte, aprovechando que hoy nos acompaña Leire, pero no puede acompañarnos Ana Domínguez, que es la compañera del Servicio de Igualdad, que habitualmente está en ese puesto de trabajo. Ana fue la persona que me descubrió al Ayuntamiento de Estella Lizarra como un ayuntamiento en el medio rural que tenía un trabajo muy especial y muy amplio en materia de igualdad, muy específico por otra parte y a la vez muy conectado. La realidad de la Comunidad Autónoma de Navarra
es completamente diferente a la de la Comunidad Autónoma de Aragón, pero no solo porque la territorialidad sea más o menos distinta, que lo es también, sino y especialmente porque la configuración de la construcción de la igualdad desde el punto de vista autonómico y local también es muy distinta. Entonces, en ese sentido, pues este encuentro nuestro con un ayuntamiento como Andorra, con todas sus características, o otro como Egea, con unas características completamente diferentes, probablemente con estructuras poblacionales pues semejantes, pero con realidades muy diversas en el sentido de la estructura socioeconómica. Era muy importante para esta tarde y yo creo que para lo que podamos seguir haciendo en clave de red, si es que consideramos que esta puede ser una parte de la construcción. Como al final yo también intervengo como servicio de igualdad en Huesca y en todo caso a mí personalmente y a este servicio les interesan mucho las voces de Egea y Andorra, la manera en cómo vamos a estructurar el encuentro es también en el mismo formato de conversación como solemos hacer todos los martes, solo que por mi parte habrá una introducción que incorporará contenido sobre Huesca para enfocar el interrogante a las compañeras. Y a partir de allí, pues Lucía y Leire irán interviniendo. Al plantearnos este primer estadio en cuanto a la formación de los servicios de igualdad, es verdad que al hablar de Huesca, yo, claro, tenía que pensar en que Huesca se ha movido en el entorno de la igualdad entre mujeres y hombres desde hace mucho tiempo. Hay historia reciente que supera a los ayuntamientos democráticos y en una etapa de transición o en los últimos tiempos de la dictadura, lo cierto es que Huesca también tuvo un planteamiento en el sentido igualitario que fue muy importante y que además es el germen de lo que luego ocurrirá en los ayuntamientos democráticos en nuestra ciudad. Hay como tres pilares que creo que son muy importantes, que son el pilar personal y ambiental de cómo nos movemos en esta ciudad, el asociativo, no hay que perderlo de vista porque en Huesca en concreto hay asociacionismo con una amplia intervención de mujeres y con una huella, por tanto, de cada una de ellas en cuanto a sus problemas personales y colectivos como mujeres, que se ha incorporado en la estructura de trabajo, sobre todo en las asociaciones vecinales en los primeros tiempos democráticos y luego también en otras asociaciones. Y, por ejemplo, no en vano, el llamado en aquel momento Frente Feminista de Huesca es de los años 80 del siglo XX y luego, bueno, que luego derivó en el colectivo de mujeres feministas que todavía coexiste con otras estructuras feministas de la ciudad. Y en clave institucional habría que señalar, amén de todo el entramado institucional sanitario o educativo o del bienestar social, hay que reconocer que el Ayuntamiento de Huesca, como tal, lleva en esto desde la igualdad desde el año 2000, que es cuando el equipo de gobierno que sale de esas elecciones municipales crea la Concejalía de la Mujer en aquel momento, que derivó en el 2006 en Concejalía de Igualdad e Integración y posteriormente en otras versiones. Por tanto, el ayuntamiento de Huesca y este servicio se puede decir que comenzó hace 20 años. ¿Cómo definiríamos, Leire, a Egea en este sentido? Bueno, voy a empezar eso, de nuevo presentándome un poco y disculpándome porque eso, soy circunstancial aquí y llevo muy poquitos meses en comparación a todo el, no sé, súper o la importancia de todo el trabajo que se ha realizado en EGEA, eso, desde la perspectiva de la igualdad y con ese objetivo. Vamos, voy a decir hasta que se remonta casi antes a Huesca. No, que eso, siento que no voy a poder dar toda la información y sí que quiero valorar muchísimo este
este servicio, y si fuera que estuviese la persona que suele estar aquí, Ana Domínguez, pues creo que lo pondría mucho más en valor. Así que yo solo lo voy a intentar, pero eso. Seguro que será un buen intento, no me cabe ninguna duda. Sí, lo intentaré bien. Lo único que sí que es cierto que quiero insistir mucho que hay muchísimo trabajo. Yo me he sorprendido de todo el trabajo que hay aquí detrás para ser una localidad, entre comillas, o una villa pequeña. Pues me he encontrado con un servicio que creo que está súper asentado, con muchas cosas ya muy fijadas y muy establecidas. Y evidentemente creo que desde el punto de vista de la igualdad, y bueno, yo lo sumo mucho al feminismo también, creo que hay que reconocérselo un montón, porque creo que todas sabemos que el feminismo ha sido como negado, ¿no?, durante mucho tiempo, o apartado, o bueno, o no se le ha puesto en el centro ni ha tenido mucho valor. Entonces sí que creo que Ana en su día, pero ya mucho antes, todas las mujeres de GEA lucharon un montón porque hoy este servicio sea así, que yo me haya encontrado una estructura tan desarrollada, tan establecida y para mí tan potente también, ¿no?, con la importancia que creo que debería tener un servicio de igualdad, insisto, el feminismo. Entonces, lo dicho, yo creo que, bueno, por lo que he estado leyendo y mirando, se remontará antes, pero así como en 1998 ya consiguieron tener un Consejo Municipal de Mujeres, que al final eso es un organismo propio del ayuntamiento, un organismo municipal, es cierto que es consultivo, pero bueno, que en el 98, que yo solo tenía 18 años, casi no sabía ni qué iba esto del feminismo, en una local, y estaba viviendo en Zaragoza, pues en una localidad como en Gea ya hubiese un consejo municipal formado por mujeres, desde las mujeres, pues me parece que es importante y de valorar. Y esa pudo ser la semilla, estoy segura que no, que hubo muchas más, es como la semilla del servicio, porque se instaura algo institucional y entonces a partir de ahí se puede empezar a caminar hacia eso, hacia establecer hasta el servicio actual. Ya en el 2003 hasta hubo el primer plan de igualdad. Lo digo sorprendida porque en serio me parece muy potente, o sea, de mucha responsabilidad y de mucha conciencia, en mi opinión, por parte de todas las mujeres que promovieron esto, pero quiero pensar también que muchos hombres cuanto menos lo aceptaron. Ya no sé cuánto lo acompañaron, pero cuanto menos lo aceptaron y lo apoyaron para que fuera posible, ¿no? Entonces, desde el 2003 ya ha habido dos planes. En el medio se creó también el Centro Municipal de la Mujer, pues lo mismo, esto fue en el 2004 y bueno, pues más que una casa de la mujer, diría yo, que además está dentro del centro cultural, pues ya existía en Egea en el 2004. Después de eso vino el segundo plan y con él es con el que realmente se instaura, bueno, digo se instaura porque es cuando aparece Ana, y sí que me parece muy importante que detrás de todas estas, bueno, que detrás de estos servicios y de movimientos tiene que haber siempre alguna persona que trabaje para ello, ¿no? Y en este caso creo que también es muy importante en el momento en el que se pudo contar con una técnica de igualdad. En este caso fue Ana. Ya según Ana se trabajaba un poco ya antes, pero bueno, pues creo que es una manera de hacerlo fehaciente, ¿no? Y bueno, eso, así ha sido como un poco el recorrido histórico hasta llegar a, insisto, las miles de cosas que se hacen hoy. Como Huesca, ¿no? Partiendo. Qué bueno. Lucía, ¿qué nos cuentas de Andorra? Bueno, pues nosotras tenemos una realidad, pues como tú has dicho, diferente, ¿no? Pues es una zona rural. Yo no trabajo para Andorra, yo pertenezco a la comarca, con lo cual es una realidad todavía más diferente. Tenemos 9 municipios y la población total serán alrededor de unas 11.000 personas, más o menos. Claro, con diferencias entre los pueblos, los hay con más servicios, con menos, con mayor participación femenina y con menor. Sí que es cierto que Andorra, por desgracia, no cuenta con la trayectoria de GEA, como decías, con el Consejo de Mujeres y todos los planes de igualdad,
pero también es cierto que, como decías tú, pues tiene una tradición de muchísimo asociacionismo, ¿vale? Pues Andorra, por las circunstancias es un pueblo pues con mucha inmigración, mucha mezcla de culturas, y ha generado también pues unas sinergias y determinadas maneras de funcionar muy positivas que han propiciado poder trabajar. Las mujeres están muy presentes en las asociaciones de todo tipo, y eso pues quizás es un germen. Nosotras pues no tenemos un servicio de igualdad como tal. Yo pertenezco a los servicios sociales y yo empecé a trabajar en el 2005. Y en el 2005 pues más bien yo soy psicóloga y me contrataron para trabajar en servicios sociales, y dentro de estos servicios sociales pues una parte tenía un convenio con el IAM, y pues no sé si recordaréis en aquella época que el IAM exigía unas horitas de atención a mujeres y determinadas charlas. Yo recuerdo perfectamente un papel con unos títulos de charlas que tenías que ir ofreciendo a las asociaciones de amas de casa y de mujeres, y ellas elegían como un catálogo, que a mí me parecía algo, ¿esto qué es? Y entonces, pues bueno, a partir de ahí empezamos a ver necesidades, a trabajar y a ir un poco evolucionando y desarrollando, creo, bastantes más cosas de lo que estaba. No sé si comentar un poco más o me espero. Bueno, iremos viendo a lo largo de la conversación que nos surgirán flecos y que tendremos que recuperar cosas de la memoria. Bueno, pues yo empecé en el servicio, y el servicio empezó cuando yo también entré. El servicio aquí como tal en Huesca empezó en el 2001. En el 2000 se había creado el Foro Municipal de Mujeres, y eso nos hace pues un poco menos viejas, por ejemplo, que GEA. En 1998 ya tenía su consejo. De hecho, yo recuerdo que en el 96, creo que fue, acudimos, yo en ese momento estaba en la educación, y acudimos a un primer encuentro de todo Aragón de coeducación en EGEA. Y se hacía en EGEA porque EGEA era la bomba. EGEA era la bomba. Entonces, quiero recordarlo porque a ese encuentro, aparte de que en ese momento los programas de coeducación en las consejerías correspondientes, en esta en concreto del Gobierno de Aragón, tenían una potencia brutal, supusieron en aquel momento que en los servicios provinciales hubiera personal específico en materia de coeducación como asesoras, no ya en los centros de profesorado, sino en las propias unidades de programas. Aquello dio lugar a un festival de ideas maravilloso, y por eso siempre recuerdo que lo de GEA evidentemente es de mujeres viejunas en el sentido más potente de la palabra. Porque a ese encuentro, además del personal docente que se vio por allí, acudieron pedagogas muy ilustres en el trayecto de toda aquella transición democrática y feminista, y había también muchas mujeres de la propia sociedad de GEA, con independencia de que no fueran docentes, y estaban allí pues trabajando como todas las demás. Por tanto, hay que hacer un reconocimiento, yo creo, más allá de lo que ha podido suceder en Zaragoza o en otros lugares, hay que hacer un reconocimiento muy importante a determinados lugares que realmente han sido un hito tan importante o más que, por el punto de vista demográfico, por la capacidad que han tenido de movilizar y de aglutinar. En este sentido, en 2001, como os digo, se crea el Servicio de Igualdad, y entonces iniciamos el primer proceso participativo de la ciudad para montar un documento que nos sirviera como marco. Es un documento, el primer plan para la igualdad entre mujeres y hombres, que se tuvo que aprobar en pleno municipal, y que, por tanto, según estas características de la aprobación en el pleno, debía ser un documento completamente transversal a las políticas municipales. Por otra parte, en 2004 sucedió lo mismo.
con el primer plan por la inmigración con carácter local. Cualquiera de esos dos procesos generaron pues, el Foro Municipal de la Mujer o el Foro Municipal de la Inmigración. Ahí en esos dos planes empezaron a ya estar muy imbricados por la misma persona, porque yo trabajaba en los dos y eso hizo que el trabajo en materia de igualdad se incluyese rápidamente en el denominado añadido de integración. Por eso en 2006 ya la Concejalía de Igualdad desaparecía como tal y se denominaba Concejalía de Igualdad e Integración, porque había planes que en el fondo confluían en la misma persona y que por tanto, pues porque nadie nos podemos bifurcar ni romper con nuestra coherencia personal, hacían que estuvieran canalizados desde el mismo sitio. Había implicaciones en participación ciudadana, en salud, en educación, en empleo, en cultura de igualdad, en prevención de la violencia de género. A lo largo de estos 20 años esto ha sido constante en el servicio en el que yo he estado, que ha acabado convirtiéndose en una especie de multiservicio, del que ya os hablaré en otro momento. En materia de prevención contra la violencia de género, sí, porque Huesca, al contrario que en otros lugares, contiene, digamos, una disociación entre lo que puede ser la atención, el seguimiento, la orientación de aquellas mujeres más afectadas y su entorno más afectado por la violencia de género, está disociado en los servicios sociales frente al servicio de igualdad que no trabaja en esa línea y en materia de violencia de género solamente trabaja en prevención. Esta disociación, ya os contaré también un poco más adelante, esta disociación se hace oficial con lo que se denomina la Estrategia Local contra la Violencia de Género, que es algo, un documento base sobre el que todavía estamos trabajando, que se redactó en 2015 y se aprobó también en pleno en 2015. Estos han sido 20 años, por tanto, de una transversalidad y de una interseccionalidad que yo creo que han dependido en exceso de la persona que estaba en el servicio. Esta ha sido la realidad de Huesca. Somos piezas de entramados semejantes, es cierto, pero nos situamos al final como piezas diferentes. No solamente por las formas, sino porque a veces los encajes en esta red también son difíciles por la configuración de la propia pieza. Una pieza que al final acaba siendo casi una pieza muy personal, más que una pieza institucional. Me gustaría que contrastásemos esta idea también con Lucía y con Leire. ¿Quieres empezar tú ahora, Lucía? Pues la verdad es que sí que comparto bastante opinión contigo, que depende mucho de la pieza que está para que desemboque de una u otra forma. En mi caso, pues bueno, como comentábamos, desde 2005 yo principalmente sí que me dedico a trabajar la atención y la prevención a violencia de género. Más que un servicio de igualdad, es pues eso, un servicio de atención a violencia. Y entonces pues empezamos a estirar y a trabajar todo, principalmente todo lo que concierne a la violencia y demás. Y lo que hacemos es ampliar el foco, ampliar la mirada de esas charlitas a las asociaciones de ama de casa, que por supuesto seguimos contando con ellas y nos encanta porque es necesario, al resto de población para llegar a diferentes sectores y trabajar con los colegios y los institutos como parte fundamental. Y también lo que intentamos hacer poco a poco pues es integrar a más agentes, a diferentes participantes comunitarios para poder realizar un trabajo en red. De empezar a trabajar yo sola, pues se unen al trabajo pues varias compañeras, lo que, como muy bien decías tú, pues con muchas diferentes funciones y servicios que atender, con lo cual podemos dedicar la parte que buenamente podemos dedicar. Y entonces, no sé, pues bueno, una de las cosas que creo yo que sí que caracteriza a nuestra zona es el trabajo en red. Diríamos pues que hemos conseguido unas buenas alianzas con las diferentes técnicas, pues por ejemplo de cultura o las personas que trabajan en escuela de personas adultas,
las asociaciones o las bibliotecarias de los pueblos. Y entonces nos permite a la hora de programar no duplicar, utilizar diferentes recursos, utilizar y movilizar diferentes mentes para poder, pues bueno, aprovechar y poder extender las actuaciones y llegar a lo mayor posible. Sí que, como decías antes, también influye mucho pues, las asociaciones y todo lo que tenemos alrededor. Por suerte participan bastante y también creo que es importante pues, que en nuestra zona desde hace alrededor de unos 7 años formamos una asociación, el Bajo Aragón Feminista, y también creo que contribuye a poder, pues, bueno, a poder seguir avanzando y trabajar más. Pero bueno, pues siempre con la mirada esa, la mirada de, pues, de prevención de violencia de género. Muchas de las cosas que nos gustaría poder realizar no podemos. Nos falta personal, nos falta tiempo y pues eso es un poco nuestra cosa. Muy bien. Y Leire, ¿cómo estás viendo esta parte en Egea? A ver, bueno, lo primero es, voy a volver a decir que sí que creo que evidentemente es una pieza súper importante y los servicios, si no se dotan de personal, evidentemente no se puede llegar ya no a construir lo que queremos, que supongo que como tenemos las cabezas que tenemos será mucho, pero por lo menos intentar conseguir llevar a cabo los planes o tener, pues eso, un poco establecidas las políticas que queramos de igualdad. Entonces, el personal fundamental. En mi caso, pues bueno, como he explicado en la trayectoria, creo que que muchísimas mujeres de Egea y de sus pueblos aportaron para diseñar este servicio, pero evidentemente sí que tengo que decir que Ana Domínguez es una pieza fundamental por la ilusión que pone, o sea, por el interés hacia el trabajo, por el conocimiento y sin duda por la experiencia y el conocimiento también del entorno, ¿no? Pero no, con todo esto sí que me gustaría decir que evidentemente somos piezas fundamentales por muchas cosas, por el esfuerzo que hace falta y la necesidad de creer, o sea, la necesidad de que la persona que gestiona el servicio se lo crea y quiera luchar hacia esa igualdad o hacia esos propósitos, porque creo que son políticas difíciles a veces de consensuar, difíciles a veces de llevar a cabo y hace falta mucha fuerza para continuar y fuerza para llorar cuando te paralizan lo que tú crees que es súper positivo para la sociedad. Bueno, lo que he dicho antes, creo que es un tema este de la igualdad y el feminismo todavía, aún a pesar de los pesares, todavía poco expandido y poco afiancado en la sociedad. Entonces, pues eso, somos piezas fundamentales, hace falta mucha fuerza para llevar, bueno, fuerza o compromiso o creértelo, ¿no? Realmente sentirlo propio. Y entonces, esto de sentirlo propio también lo entrelazo, porque desde mi punto de vista, bueno, creo que desde el vuestro también, primero que todas somos diferentes y hay muchas metodologías distintas y después también hay muchas perspectivas diferentes de feminismo. Entonces, sí que considero que la persona que está en el servicio es una pieza fundamental. Con esto, bueno, quiero añadir que, por ejemplo, desde mi punto de vista, una de las metodologías más provechosas, que yo considero más provechosas y que más me gusta es la participación. Entonces, que aunque yo tenga una perspectiva, evidentemente no tiene por qué ser la perspectiva que va a tener el servicio, dado que trabajamos para las personas y buscamos esa participación. Pero eso, pues, a la vez eso, que en realidad sí que creo que somos piezas fundamentales para el servicio y evidentemente para la igualdad en nuestra localidad, que es desde donde la promovemos. No únicas, ¿eh? Importantes, pero no únicas. Esa es el... Yo creo que eso va saliendo, ¿no? en toda la conversación. Importantes, pero no únicas. Necesarias, pero no únicas en la necesidad. Me gusta mucho esa manera de marcarlo. A lo largo de todos estos 20 años del Servicio de Igualdad en Huesca, me gustaba recordar que hemos tenido hasta 4 concejalas distintas y 2 concejales diferentes. Es verdad que 3 personas en concreto
estuvieron en los cambios del mandato anterior. Pero al final, contar con 6 perspectivas tan distintas, la de Flor Ardanuy en un principio, y la nombro especialmente a ella porque, aparte de que su compromiso representativo estaba completamente planteado desde un compromiso personal y político feminista, sin quitar a ninguna de las otras concejalas y concejales las mismas características, es cierto que ella dejó una impronta importante a la hora de considerar cuál debía ser el lugar y el papel en la vida institucional representativa de la igualdad. Ella planteó una concejalía primero de la mujer, luego una concejalía de igualdad e integración, como os decía. Después vino un trayecto diferente con un cambio en el equipo de gobierno, un partido distinto, que planteó una concejalía de bienestar social donde estaba integrado el servicio de igualdad. El mandato inmediatamente anterior a este dio lugar a una concejalía de igualdad, de nuevo diferente a la concejalía de servicios sociales, en la que, bueno, pues pasaron una serie de cuestiones también muy personales y de amplio compromiso por parte de cualquiera de los 2 concejales que intervinieron y de la concejala que terminó el mandato, además de la situación actual. En la situación actual volvemos a una concejalía que incorpora la igualdad en su nombre, pero que en todo caso es una concejalía que parte de los servicios sociales. Esto es un elemento importante para tener en cuenta. Y todo esto es muy importante a la hora de ver cómo transcurre el servicio, porque con independencia de lo que decíamos antes, de que seamos o no piezas importantes, necesarias, no fundamentales, pero importantes y necesarias en esta construcción de la igualdad local y en especial de la construcción de un servicio municipal, lo cierto es que la parte representativa también es esencial, debido a que la parte representativa puede impulsar las políticas de igualdad y si no las impulsa solamente la parte representativa, al menos sí que tiene la última palabra a la hora de decidir cuáles y en qué medida y cómo. Hay 5 hitos que he marcado yo en todo este tiempo que quiero reseñar y son el programa de género y salud, que prácticamente empieza en 2002 y se mantiene hasta ahora, con un montón de diferencias a lo largo de estos 20 años, con un crecimiento muy marcado por las personas que están incorporadas en el programa de género y salud. Me gustaría distinguir también un tiempo pasado, que ni fue mejor ni peor, pero fue pasado, como fue el tiempo de los proyectos transeuropeos en materia de empleo e igualdad. El transcurso, una navegación muy suave pero muy intensa, con un barquito pequeño pero que se ha mantenido en oleajes muy tremendos, como es el de la multiculturalidad. Y un espacio educativo basado en los centros de interés y en el centro de interés final, que es la propia estructura de participación, tanto de la educación formal como de la educación no formal, en la Escuela de Igualdad, que es la actual que tenemos en este momento y en la que María, a través de las asociaciones de padres y de madres, tiene, por ejemplo, una intervención, y Charo Romero, que también nos acompaña desde la Universidad de Zaragoza, pues tiene otra intervención también. Y esta última etapa yo la centro bastante en el formato este de curso del que os he hablado, no porque el curso sea el centro de nuestra actividad, ni mucho menos, pero sí que es cierto que lo que está sucediendo en ese curso está doblegando también la mirada hacia la violencia sexual como una de las violencias de género que han podido estar, entre comillas, menos atendidas en toda esta trayectoria de estos 30 años de lucha contra la violencia de género, 30-40 años, de lucha contra la violencia de género por parte del Estado, por parte de las comunidades autónomas y al final por parte también de los ayuntamientos y de las entidades locales. Me gustaría, Leire y después Lucía, que nos marcaseis 5 hitos a lo largo de estos años
que os parecen especialmente relevantes en la historia del Servicio de Igualdad. Es verdad que podría haber muchos más, pero por aquello de que tenemos 5 dedos, pues vamos a marcar 5. No sé, es que en realidad no entiendo bien la pregunta, si quieres algo más histórico o actividades que hayan sido, pues eso, un hito para el servicio. Más histórico en el sentido de que haya habido como un aglutinante, que puede ser una actividad, puedes marcar una actividad, pero que en realidad lo importante no es la actividad, sino lo que ha significado, ¿no? en la trayectoria del servicio. O sea que perfectamente podemos hablar de una actividad que realmente te resulte significativa o haya resultado muy significativa en la vida de GEA. Vale. Bueno, yo creo que voy a tener que volver a insistir en el Consejo Municipal porque sí, claro. como órgano súper importante y representante de muchas mujeres y muchas asociaciones. Además sí que voy a insistir que realmente hay bastantes asociaciones de mujeres, asociaciones vecinales y luego evidentemente también partidos políticos, pero sí que es un órgano bastante dotado de mujeres. ¿Vale? Mujeres representando a más mujeres y además eso, creo que son, bueno, creo no, lo digo, son súper activas muchas de ellas y una pena este confinamiento porque si no ya me han dado un poco de vida, pues me lo hubiesen dado todo para trabajar aquí. Y, no sé, pues trabajadoras con ideas y con mucho carácter participativo y social de dar a las demás. Entonces, eso, sobre todo el Consejo Municipal creo que ha sido un gran empujón. Luego, evidentemente, que se decidiera que existiese la concejalía, ¿no? Y con ello también que llegara a haber una persona responsable, bueno, y del servicio acompañada por otra, porque han estado dos muchísimo tiempo, pues creo que eso ha sido un gran impulso para el plan. ¿Por qué? Pues porque con ello sí que es verdad que han generado un montón de actividades que han agrupado mujeres, ya desde quizá actividades más de compartir, ¿no? Y de, bueno, de hecho uno de los programas se llama Tiempo Propio, pues actividades más que tienen que ver con la individualidad y el sentirse bien una misma, ¿no? Y trabajar eso hasta, bueno, yo creo que es súper significativo también el trabajo que han hecho a través de campañas, ¿no? Las campañas del 25 de noviembre y las del 8 de marzo, pues aparte de que ha habido siempre muchísima participación, por lo que he visto, creo que tanto Ana como, bueno, las dos Anas, la otra chica también se llamaba Ana, han trabajado muchísimo por tener campañas potentes, sin, no sé, creo que se han atrevido a poner, no sé, a decir lo que pensaban y a cuestionar realmente muchas cosas. En eso no lo he oído desde que llegaba aquí, creo que ellas fueron muy valientes llevando a cabo esas campañas, pero sin duda alguna las concejalas que lo permitieron y lo apoyaron, pues también. Eso sí que lo puedo decir. Aquí, bueno, cuando he podido hablar con Ana o incluso mis compañeras de juventud, repiten una y otra vez que ha habido dos concejalas con muchísima fuerza, creyéndose muchísimo a lo que se dedicaban y apostando por conseguir esa igualdad. Entonces, han propiciado campañas que igual en otros ayuntamientos pues era más difícil de conseguir. Entonces, pues el consejo, las trabajadoras, las concejalas y las campañas que han realizado. Muy bien, Leire. Lucía. Pues a mí me ocurría un poco igual, dándole vueltas no sabía muy bien a qué referirme, como algo como un hito, no veía algo tan significativo. Quizás yo pensando, para mí, lo importante es dar el salto y empezar a trabajar con mucha más gente, con toda la población y dejar de dar mini charlitas, ¿vale? Y poder tener la oportunidad de empezar a trabajar en equipo, de trabajar en red y quizás a partir de ahí se fue viendo que la verdad es que, pues, bueno, llevamos trabajando bastante, pues llegar a tener como una propia entidad, porque claro, nosotras pertenecemos a la Consejería de Acción Social, pero no tenemos una Consejería de Mujer, ni de Igualdad, ni una, dijéramos en principio, una partida económica. Pero si bien es cierto, a raíz del trabajo, sí que conseguimos que destinaran un dinero únicamente a la partida de mujer, que se le llama, y para mí, pues eso sí que es importante. Luego, pues como decía Leire,
tener muy presente o estar muy presente en la sociedad, que nos tengan muy en cuenta para las campañas, tanto el 25 de noviembre, el 8 de marzo y bueno, pues otras las agresiones sexistas, cada vez ir pudiendo ampliar a llegar a más cosas, también me parece importante, pues eso, que ya se espera y la gente pues no hace las cosas, yo qué sé, pues por ejemplo, me refiero, diferentes instituciones, Cruz Roja u otro tipo, lanzaban campañas por su parte, pero intentamos que fuésemos todas conjuntas, porque es que si no, no tiene sentido. Entonces, a mí eso también me parece algo muy importante, ¿vale? Llegar a, pues, a tener una unión y a que, venga, pues somos, dijéramos, el punto de enlace donde el resto de agentes comunitarios, vamos, cuentan igual, pero dijéramos el nexo de unión, por así decirlo, me parece algo importante. Otra cosa que también, pues bueno, nos gustó y lo digo con añoranza porque se acabó, el dinero es lo que tiene, fue que se celebró en Andorra, un municipio muy pequeño, 4 ediciones del Festival Aragonés de Cine y Mujer. En 2010, bueno, pues 4 años seguidos. Y la verdad es pues que estábamos muy contentas, estábamos muy orgullosas, se generaba, pues bueno, cosas muy interesantes, pero tuvo que quedarse ahí. No hubo financiación, hubo diferentes problemas y no sabemos si lo podremos llegar a retomar, pero para mí también fue algo importante de poner una zona rural, ponerla en el mapa y poder hacer, pues bueno, yo que sé, actividades diferentes, interesantes, con mujeres muy importantes y con relevancia, ¿verdad? Entonces, para nosotras fue importante. Más cosas, pues no sé, también como algo muy entrañable para mí los grupos con adolescentes. Hemos hecho varios grupos con adolescentes que les hemos llamado Querernos Bien, donde tratamos las relaciones de buen trato, tratamos la sexualidad y muchas cosas, pues que la verdad no sé si es lo más importante o no, pero para mí muy gratificante y creo que han servido muchísimo. También pues el trabajo, por ejemplo, a través de los institutos. Sí que llevamos desde que yo empecé en 2005 trabajando con un proyecto que llamamos Por tu Salud, diferentes agentes, no yo, desde el Departamento de Orientación, la educadora social, desde Cruz Roja, y entonces elaboramos unos materiales para que se implementen en las tutorías. Los tutores y las tutoras implementan esos materiales pues, de educación para la igualdad, de inmigración, de habilidades sociales de diferente tipo. Entonces, es una manera de estar presente a lo largo del tiempo y no que sean actividades como muy puntuales, que también las hacemos, una campaña X, pero así dijéramos que se dota de contenido. Primero de la ESO, segundo, tercero, cuarto, está estipulado qué contenidos o qué cosas en afectivo sexual, en no sé qué, se quiere trabajar, lo que se puede, porque este año se ha desbaratado todo bastante, pero bueno, eso me parece también importante, porque ya lleva una trayectoria y no es, bueno, a ver qué se me ocurre este año, a ver si tengo dinero, y es algo que se mantiene a lo largo del tiempo. No sé, la participación con los coles, que también la verdad es que tenemos muy buena relación y los agentes de igualdad pues trabajan conjuntamente con nosotras, vamos a una. La mesa de coordinación de violencia, como decía el otro día Ana Gaspar, que creo que fue un avance con sus fallos, que seguimos teniendo muchos, pero bueno, creo que ayuda. Y no sé, quizás también una cosa que tampoco es algo muy grande, pero que sí que nos parece importante, que es que en todas las actividades que intentamos realizar nos dimos cuenta que hacía falta, bueno, o creíamos que hacía falta un espacio canguro, porque muchas de las participantes pues les costaba venir. Y pues va funcionando, a ver, dentro de lo que somos una zona rural y la participación es la que es. Y en los pueblos, por ejemplo, pues apenas, porque la participación es principalmente de mujeres de edad más avanzada y entonces, pues en ocasiones no se necesita, pero para mí también eso es algo importante. No sé, la verdad es que no sé, un poco sería eso. Pues yo creo que así se va dibujando cómo es cada uno. Y uniendo un poco la última etapa con este año 2020, que es un poco, bueno, pues un año, no sé si muy especial frente a todos los demás, pero es posible que, como es el que tenemos más reciente, descubramos en ese 2020 algo que ha sido especialmente diferente a otros años. No es como aquello de decir, bueno, es que este año hace más frío que el año pasado. Pues seguramente es porque no nos acordamos del frío que hacía el año pasado. Pero
Vamos a unir estas dos cuestiones. Porque, por ejemplo, en la última etapa, una de las cosas que ha ocurrido con este servicio, bueno, yo trabajo en un servicio que es multi. Es un servicio que trabaja desde la igualdad, desde la diversidad, desde las migraciones, desde la cooperación internacional y desde la protección internacional. Todos esos 5 serían, pues debe ser que lo de los 5 hitos al final me sale siempre porque el número 5 debe estar muy presente. Total que, entre comillas, para no volvernos locos, o loca, mejor, cada uno de esos servicios está estructurado bajo un documento base de trabajo, bajo una estructura de participación concreta y bajo un canal de difusión muy concreto desde el punto de vista telemático. Porque una de las cuestiones que resultan, al menos en Huesca, más difíciles es difundir la igualdad a través de la comunicación, a través de los medios de comunicación y en general a través de la comunicación ciudadana. Hay algunas otras cuestiones que son comunes a las cuestiones que habéis hablado, como por ejemplo toda la formación y todas las acciones a favor del buen trato que sobre todo se han desarrollado a través de Escuela de Igualdad, o esa atención a las relaciones interpersonales de las chicas o de los chicos, incluyendo su faceta sexual. Ha sido importantísima la incorporación de la diversidad sexual, de la diversidad cultural, de las diversidades en general en esta última etapa para acabar de conformar una idea de igualdad que va más allá de la igualdad en clave oportunidades mujeres y hombres equitativas. Esa es una gran diferencia. Y en general este año, gracias a la COVID o por la COVID o precisamente por ella, la tecnología digital ha tenido que estar muy presente y ha sido un cambio metodológico muy fuerte. De hecho, a estas alturas, encuentros de este estilo o reuniones semejantes a la que tenemos esta tarde se hubieran celebrado pues, en una sala con un tamaño adecuado para no sentirnos tampoco ni muy dispersas ni muy incómodas, seguramente con un café, pero un café de verdad en el que pudiéramos irnos sirviendo cada una y tómate una pasta María y ojo Charo que está caliente el café. Ese tipo de cuestiones se hubieran desarrollado en un contexto diferente al que no tenemos en este COVID. ¿Cuáles son realmente las que creéis que son las grandes diferencias de esta última etapa de vuestros servicios? Menciono aparte de que ya habéis hablado de determinados diseños que están creando huella. ¿Y qué ha ocurrido en este último año 2020, que prácticamente empezó en marzo, como solían ocurrir con los idus de marzo y no en enero, que era lo habitual? Leire, cuando quieras. Venga, pues bueno, este servicio creo que tiene un montón de actividad de participación, actividades tanto para mujeres, pues para mujeres en colectivo, incluso para ellas solas. Se hace mucha actividad de tú a tú. Pues eso, pues como os contaba antes, con programas como Tiempo Propio, que son actividades tipo yoga, mindfulness, bueno, pues también caben clubs de lectura, actividades que tienen que ver más con el enriquecimiento personal, ¿no?, de cada una de las mujeres, a la vez que, pues, que evidentemente empoderas y consigues más autonomía, bienestar. Luego hay otras actividades que, como Somos Saludables, que tienen más que ver con la salud, que también se hacen de una forma presencial y colectiva. Y teníamos, bueno, tienen otra línea de actividad que es Con mi bebé en brazos, que bueno, se hacen talleres, encuentros, actividades con el objetivo de aprender y compartir a esto que llaman ser padres y madres, ¿vale? Poco se piensa muchísimo en la personita, pero sí que se acompaña mucho al padre, a la madre, a las madres, ¿vale? Entonces, con esto hay que decir, luego otra de las actividades que se hacen mucho son prevenciones en los institutos. Prevención de violencia de género y, bueno, dar un poco de perspectiva de igualdad y eso, pues fomentar los buenos tratos y trabajar la sexualidad. Bueno, todo esto, como veis, son cosas, o sea, son actividades o programas que necesitan de alguna manera, o lo habitual era que hubiese presencialidad. ¿Qué ha ocurrido?
pues que se han podido, hasta agosto, se han podido realizar algunos, pero con una participación mucho más escasa, claro. Ya no solo por las condiciones o los requisitos de aforos, sino también mucho pues, por el estado actual. Es cierto que también en EGEA muchas de las mujeres que participaban también eran mujeres mayores, que en este momento, pues, bueno, cuento un ejemplo, pero por ejemplo en la última vez que convocamos el consejo, pues teníamos varios problemas. Si había una posibilidad de venir presencialmente y tener preparado todo para que esas personas pudiesen hacerlo también online con las demás, pero la presencialidad era un problema por ser personas mayores y de alto riesgo. Hablo desde lo que me explicaban ellas, ¿eh? Y luego, por otro lado, pues es cierto que algunas personas mayores, que no creo que todas, pues tenían también ciertas dificultades con lo digital, con el hacer algo online. Entonces, claro, es cierto que la actividad se ha visto minorizada y es una pena, pero es verdad, ha habido mucho más espacio de parón, diría yo, porque ya ni de reflexión, yo creo que un poco de parón por el medio. En lo que tiene que ver con lo participativo, por ejemplo, en los institutos, hay un instituto que tiene prohibida la entrada al centro, con lo cual no se ha podido hacer nada. ¿Por qué? Por lo mismo, porque también valoran que lo digital igual ya empieza a ser abusivo de alguna manera, ¿no? O que ya cansa un poco y sin duda, según qué actividades hagas de prevención, pues también si quieres que sean muy participativas o más basadas desde la educación no formal, pues creo que no es imposible, pero es muchísimo más difícil conseguir esos objetivos. Entonces también se ha visto muy mermada esa actividad. Lo mismo ha ocurrido con las pedazo campañas que hacían el 25 de noviembre, pues comenzamos una, yo estaba contentísima con ella, ilusionadísima, pero bueno, pues poco a poco, pues con las nuevas restricciones se tuvo que ir, se fueron anulando muchísimas actividades. De hecho, pues eso, la concentración ya en sí era imposible, claro, ni siquiera estaba planteado. Pero bueno, el tema participativo ha ido a menos y luego sí que quería contaros que, como hablabais también de violencia de género y prevención, sin duda es un pilar súper importante también en este servicio, pero contamos con la comarca para gestionar todo el protocolo y es verdad que allí está la psicóloga, también el asesoramiento jurídico. Entonces, nosotras quizás realicemos una primera o segunda visita o si después necesitan algo más de lo que puede ser acompañamiento y escucha que no gestión del mismo problema. De esto se encarga mucho más la comarca. Y lo digo porque sin duda es una suerte. En la comarca está Elisa, que también es súper sensible a estos temas y de hecho el otro día me contaba que había trabajado también, no sé si aquí en el ayuntamiento o en alguna otra parte, pero sobre estos temas. Entonces eso es una suerte. Y esa parte pues ha seguido funcionando. En un primer momento yo pensaba que sería más demandada y más utilizada, pero por los datos que barajamos ahora cuando el 25 de noviembre ha sido similar a otros años. No podemos pensar que ha habido un aumento o, bueno, no sé, que era algo que yo podía prever, ¿eh? Así imaginando la situación en las casas. Muy bien, Leire. Y Lucía, ¿cómo ves esa parte tú? Pues nosotras bastante similar a lo que comenta Leire. Pues bueno, la mayor parte de actividades que realizábamos pues eran presenciales, nos desplazamos a los diferentes pueblos y pues es más reunir a las mujeres y demás. Entonces, muchas de ellas se tuvieron que suspender, la verdad. Tuvimos que adaptarnos a la nueva situación e intentar pues utilizar los medios digitales, pero cuando se podía, porque mucha de la población no accede. Entonces, a pesar de que sí que haces talleres y cursos de capacitación, de capacitación digital y demás, pero la realidad es que no lo llegan a utilizar, porque también lo utilizan mucho como parte de socialización. El hecho de salir, cuando hacemos un cineforum, cuando haces una charla, un taller, ¿vale? También tiene ese componente social y físico de contacto. Entonces, pues bueno, en la mayor parte de los pueblos no se ha realizado. Hemos dejado de hacer muchas actividades. Sí que se ha seguido realizando algo,
pero para población mucho más joven. Pues, por ejemplo, la campaña del 25 de noviembre, otro tipo de campañas, pero eso, con una participación pues muy diferente. Sí que hemos intentado utilizar los medios de comunicación locales. En Andorra tenemos una televisión local, con la cual tenemos una maravillosa colaboración, la verdad. Siempre están dispuestas y dispuestos a trabajar, vamos, a todo lo que les propongamos. Y entonces lo que hemos intentado hacer es pues transmitir mensajes, hacer coloquios, hacer otro tipo de cosas. Y los medios también escritos, el periódico local y el periódico comarcal, para estar presentes, para dar difusión y demás a los diferentes servicios y pues estar presentes. Pero hemos bajado muchísimo las actividades por las dificultades, por una parte, y también porque la carga de trabajo se trasladó. ¿Vale? El tema del COVID, nosotros nos tocó principalmente atender en urgencias, atender al duelo, atender a otro tipo de cosas. Nos recortaron partida económica y entonces se ha trasladado, ¿vale? Lo que hablábamos, no, cuando te toca trabajar en muchos pitos, pues hay veces que te hacen priorizar. Y sí que priorizábamos, por ejemplo, la atención, el acompañamiento a víctimas y el trabajo más que la prevención en este momento, por las dificultades y por la disponibilidad de tiempo. Hemos tenido que trabajar con otra población y no hemos podido llegar a todo, o quizás, no sé, quizás debemos darle más vueltas para mejorar. Pero ahí estamos. Cuando estaba pensando en que nos íbamos a encontrar, quería hacer referencia a un momento en Aragón que resultó, bueno, en aquel momento nos pareció muy interesante y creímos que iba a dar un impulso esencial a toda esa construcción local y a la vez autonómica de la igualdad en un sentido bastante amplio. Quiero recordar en este momento a Mamen Mesa, que en 2007, cuando trabajaba en un momento de la legislatura en el que la directora del IAM era Rosa Borraz, consiguió, pues porque ella también tenía un empeño personal, consiguió reunirnos a todas las personas que en ese momento trabajábamos en materia de igualdad, bien fuese de una forma específica o exclusiva o bien fuera combinada con otras circunstancias. Fue entonces cuando conocí a Ana y conocí a Lucía Leire en 2007. Bueno, pues aquello que en realidad se tradujo en dos encuentros, no fueron más que 2 tardes, pero fueron 2 encuentros, 2 tardes esenciales en la vida, yo creo, de la igualdad en Aragón, para darnos cuenta de cómo estaba realmente el mapa, cómo estaba el mapa de Teruel, cómo estaba el mapa de Zaragoza o cómo estaba el mapa de Huesca, entendidos las tres como provincias, no como ciudades. De allí nos encontramos en una especie de parón límbico en el que mantuvimos las relaciones personales, algunas de las que nos encontramos en ese momento. El IAM abandonó esa idea de la coordinación autonómica de los distintos proyectos locales y en 2009, precisamente justo cuando en Huesca se acaba el de redactar el protocolo de coordinación comarcal contra la violencia de género, entré en el bucle de hacer referencia a que ese protocolo comarcal tenía en cuenta, claro, una imagen tipo de la violencia de género muy circunscrita a la legislación vigente, tanto a la de 2004 estatal como a la ley aragonesa de prevención. Y la violencia sexual y sobre todo la violencia que se podía generar en los grandes eventos, llamados grandes eventos, pues a un concierto súper o a unas fiestas patronales, pues tenía que estar también en nuestro trabajo diario. Aquí en Huesca empezamos pues de una forma tímida porque no era y sigue sin ser un trabajo fácil hablar de las fiestas, porque forma parte del dolor de la identidad de cada ciudad. Y con esas dificultades, lo cierto es que, por ejemplo, en nuestro servicio teníamos más capacidad de relacionarnos y de que se valorase las acciones que hacíamos aquí fuera que no dentro.
Y entonces, pues por ejemplo, de repente en 2010 salíamos en un documento de Emakunde como una buena práctica ya por allá en Huesca, en un sitio que debe estar más o menos lejos del centro de la vida del País Vasco, pero aparecíamos. Retomamos la cercanía con Pamplona, por ejemplo, y íbamos no abandonando, pero sí la relación entre todas las entidades locales y sobre todo todas las personas que nos habíamos visto en aquel momento en Aragón se fue diluyendo por varias razones. Una, porque algunas de las personas que nos encontrábamos en 2011 dejaron inmediatamente de trabajar en igualdad, porque hubo determinados ayuntamientos que dejaron de hacer una apuesta técnica por la igualdad, clarísima, por una cuestión presupuestaria, pero también por una cuestión de política pública. Después vino RAELLAS, si recordáis, la red aragonesa de entidades locales libres de violencia de género, impulsada desde el Instituto Aragonés de la Mujer y fundamentalmente centrada en fiestas. Un modelo que en principio podía ser, no voy a decir una copia, pero sí una adaptación de lo que ya estaba haciendo Navarra o lo que ya hacía Emakunde durante bastante tiempo. RAELLAS, al hablar de esta red, sobre todo en conversaciones con Ana Domínguez, nos dejaba la sensación de que teníamos que construir la red de otra manera y teníamos que construir la red desde las dificultades que entrañaba esa red y que enseguida se veían contrastadas, por no decir golpeadas, por una realidad en fiestas que era la que era. Una realidad en fiestas, en distintas fiestas patronales de la realidad más rural del Alto Aragón o de la realidad de la propia ciudad de Huesca. Una realidad que, por otra parte, siempre había estado allí. Y no era porque nos la inventásemos, sino porque había testimonios de mujeres que habían pasado por aquello. Y testimonios también de otros compañeros y otras compañeras de otras áreas muy presentes en las juntas locales de seguridad, como podían ser policías locales, que nos referían que se encontraban con situaciones de estas en fiestas, claro. RAELLAS estuvo un poco presente en nuestras vidas durante 2 años de la pasada legislatura. Este último año, bueno, el 2020 fue completamente diferente, claro está, pero el 2019 ya tuvo una presencia local, al menos en la realidad de Huesca, digamos bastante tibia. Sobre todo muy testimonial, porque desde el servicio local queríamos seguir sintiéndonos en la misma conexión de la red. Los tiempos de trabajo, las tareas, las responsabilidades han variado mucho a lo largo de estos 20 años y estamos viendo que también en vuestros servicios han ido variando. Me gustaría que al hilo de estas últimas reflexiones en clave de red, ya no tanto la red local, porque yo creo que es muy importante el trabajo que podemos hacer como servicios con toda la red, tanto formal como no formal, de entidades, de personas, de grupos, de colectivos, de estructuras que están trabajando en aspectos o en objetivos semejantes al nuestro. Es fundamental. Con sus dificultades, esas redes pueden ser parecidas en cada sitio, pero insisto, con dificultades. Sin embargo, esa red autonómica de las entidades locales, bajo mi punto de vista, sigue siendo una asignatura pendiente. No sé qué pensáis. Lucía. Pues yo completamente de acuerdo contigo. La verdad es que cuando Carmen apareció por la comarca contando la idea, pues bueno, pues nos dio un poco de alegría, de luz, porque compartir y ver lo que están haciendo en otros sitios y que te aporten ideas y también poder justificar a veces, porque muchas veces tú tienes que demostrar a tus consejeros o a tus consejeras que esto se necesita, que se va a hacer y muchas veces podemos mirarnos en otros espejos. Yo os recordaba, por ejemplo, una campaña en las fiestas de GEA que siempre andábamos dándole vueltas, que no tenía que ver con las agresiones sexistas, pero tenía que ver con el reparto de tareas, que es algo fundamental, que le llamabais algo así como la otra faena, que había como un toro o un capote, que a mí me encantó, es verdad, me llamó muchísimo la atención porque era como, jolín, ¿vale? Y cómo
implicaban a las charangas y a la gente para, pues bueno, en el reparto de tareas, que me parecía fundamental y era algo que nosotras queríamos también hacer y copiar, en parte. Esa es. Sí. Sí, pues bueno, me pareció buenísima idea. Yo también estaba muy contenta con Carmen, que por cierto es de Andorra y también pues quizás a lo mejor se le tiene un poco más cariño por eso. Creo que también, bueno, aquello quedó un poco pues así, en caldo de borrajas, por así decirlo, pero creo que tuvieron muy buenas iniciativas, por ejemplo, impulsando el programa de intervención familiar en violencia de género, ¿vale? Nos reunieron a diferentes comarcas, yo, bueno, entre otras, y elaboramos un procedimiento para establecer una serie de actuaciones que sirvieran de documento base para todas las comarcas y para que todo el mundo tuviéramos una manera de hacer. Y a mí eso me pareció fundamental, porque antes no, pues no lo había. Y también fue un poco el germen del inicio de las mesas de coordinación de violencia, que acabaron en 2009-2010. Entonces, se empezó a gestar ahí. Y eso para mí me parece un gran, gran avance. Bueno, con el tema de la red de raellas que comentabas, pues a mí en un inicio me pareció muy positivo, porque claro, sí que es cierto que algunos municipios o comarcas pues cuentan con dinero, con personal y pueden hacer muchas cosas y otros absolutamente nada. Y yo siempre pensaba y me quejaba como institucionalmente no nos lanzaban una campaña general para poder acogerte, pues porque hay gente que no tiene capacidad económica para editar folletos o para editar carteles. Entonces, yo cuando llegó estaba como muy contenta, tanto esta como la del juguete, que nosotros ya veníamos realizando la campaña del juguete no sexista antes de que la lanzaran desde el IAM. Y esta igual. Entonces, yo estaba muy contenta cuando vino Raellas, pero luego una pega o una parte negativa que, bueno, que yo veo, que igual estoy equivocada, era que simplemente se ofrece a todos los municipios a participar en la red, a ver quién es el municipio que se niega a participar. Y además, ¿con qué compromisos? Que no necesitaba ningún compromiso. Vale, entonces, simplemente tienes unos carteles, pum, pega los carteles y hasta ahí. Luego da igual el contenido que haya en las orquestas, luego da igual cómo esté la policía municipal, luego da igual si tienes detenciones o no. No sé si me explico, que a veces no sé si simplemente con eso basta o no. Y yo me di cuenta de que, ostras, pues igual es hasta contraproducente poner únicamente un cartel, igual es el primer paso. Y yo estoy contenta, vamos a ir viendo, pero hace falta bastante más. Y bueno, pues también me acuerdo, ahora me ha venido a la mente las compañeras de GEA que tuvieron una campaña contra las agresiones, una de fiestas, que creo que hace un par de años, ¿no? Que tuvieron muchas críticas, tuvieron muchos problemas. Nosotras también lo tuvimos. Llevamos haciendo, junto con la televisión local y pues, jóvenes y chicas y chicos jóvenes de la localidad, lo que hacemos son como mini spots o vídeos sobre las fiestas. Y entonces, pues lo mismo, ¿no? También tuvimos bastante controversia, por así decirlo, nos atacaron en las redes sociales, con que eso no pasaba, con que ya estábamos diciendo, pero bueno, la verdad es que llegó muchísimo a la gente y creemos que sirve. No sé si me he enrollado o te he contestado. No, yo creo que sí, ¿no? Leire, ¿cómo lo ves tú? Iba a ser más escueta. Que, bueno, como ya me lo has explicado, sí, bueno, yo creo que eso ha sido súper importante. Aquí sí que desde siempre se hace una campaña para fiestas, entonces eso yo creo que no solo el tema de las agresiones, ¿no? Sino todo, ¿no? Aparte del consentimiento, pues también lo que decías de las tareas, ¿no? Las fiestas son de todos y de todas y las disfrutamos todos y todas. No nos repartimos la tarea, sino que cada uno. Sí, bueno, había estas ya de hace mucho, que es no es no. El que dices tú tenía que ver con darle duro al machirulo, ¿no? Y se presentaban hace un poco de roles, rompiendo roles. Sí, eso, pues entonces sí que se aprovechaba un poco las fiestas a generar campañas. Yo esto lo veo muy guay, que sea individual también de cada municipio, porque en cada localidad, ¿no? Sus problemillas o sus cosas que trabajar también o sus cosas en las que incidir más y, bueno, y su creatividad también, ¿no? Pero hablando de lo de la red,
voy a apartar un momento raíllas y luego si queréis hago algún comentario al respecto, pero yo creo que trabajar en red es fundamental desde mi punto de vista. Y bueno, voy a hacer referencia a mi otro trabajo, como decía Pilar, trabajaba antes en el Ayuntamiento de Huesca en Juventud y para mí la red que teníamos de todos los técnicos y técnicas de juventud de Aragón era casi lo más grande, o sea, donde más aprendía, donde más ganas conseguía para seguir, para aportar, para compartir. Sí, creo que es fundamental el compartir el conocimiento, compartir la motivación, el apoyarse, creo que es fundamental y más cuando, bueno, creo que siempre, pero cuando nuestro objetivo es tan social como este, ¿no? Que es sobre todo para ir por la sociedad, las que estamos nosotras también, creo que es importante tener cuantos más ojos y cuantos más brazos y cuantos más abrazos, mejor para conseguirlo. Yo opino como tú, Lucía, creo que Raíllas, pues bueno, fue un intento, para mí se ha quedado, bueno, yo no he vivido nada de lo que habéis vivido vosotras, esto es circunstancial y lo que he podido escuchar y fisgar un poco. Pero como ciudadana no la he visto muy presente, así me aparto así de gestora de este servicio y después como gestora del servicio a mí de momento, insisto, ha sido corto mi periodo de tiempo, no me ha aportado mucho. Darle más contenido, ¿no? Darle más contenido y más personal en el sentido de que también sea igual el motivo para juntarnos nosotras y gestionar y crear desde ahí. Yo el hecho de ponerte eso, comparto totalmente tu opinión de que hay muchas entidades que posiblemente no tengan ni para poder hacer, no para diseñarlo, sino casi igual ni para colgarlo, ni para imprimirlo. Entonces, sí que creo que estas iniciativas pueden ser necesarias y sin duda positivas, lo que creo que pueden ser muchísimo más. Es verdad que hay, no sé, creo que igual hasta algo de responsabilidad podemos asumir también cada una de nosotras, ¿no? En la medida de reactivarla. No lo sé, esto lo digo con un poco de ignorancia porque es cierto que yo no me he acercado tanto a la red. Bueno, son las 6 menos cuarto. En otras ocasiones cerrábamos sobre las 5:30 para favorecer que otras personas también interviniesen. Como, como este encuentro tenía unas características más personales en el sentido de encontrarnos y poder echar un brazo de abrazo, como dice Leire, a compañeras que estamos bastante lejos, con las dificultades de que hay otras cuya intervención no ven clara, precisamente porque la red es muy vulnerable. A lo mejor en juventud no lo era, pero la red en igualdad es muy vulnerable en el ámbito autonómico. Por eso me ha gustado más que nos pudiéramos extender en esta parte. Así que ahora dejamos, si Charo o María quieren también hacer alguna intervención o les ha llamado la atención alguna cuestión concreta, pues podemos también entrar a ello. María, además, también forma parte desde un punto de vista profesional de un ámbito muy, muy hermano de la igualdad, por no decir completamente integrado. Así que si quieres, María, que veo ahí que tienes ganicas de a lo mejor decir alguna cosa. Nada, solamente que aparte que soy de Gea. ¡Oye, pues es que fíjate! Claro. ¿Podrías haber hablado tú? Sí, lo que pasa que claro, llevamos mucho tiempo ya viviendo fuera y entonces, pero bueno, mi madre es concejala en el ayuntamiento y tal, y es del colectivo Juliana Larena, que es un colectivo feminista súper potente, que creo que nació en el 87. Y luego que me parece lo que decís, que falta personal. Yo recuerdo ir al ayuntamiento de Gea, ahora no sé dónde estáis, pero Elisa ya estaba, que la has nombrado antes, que ahora está en la comarca. Bueno, incluso fue que antes de Elisa. Y están como en la parte de atrás del ayuntamiento, como escondidos, es un sitio por el que accedes por otras escaleras. Era como servicios sociales era otro mundo, otro universo. Iba aparte de todos los demás. Sí que es verdad que siempre ha sido una cuestión muy de la gente que está allí, de las personas. Siempre ha hecho falta más gente, siempre
estáis una o varias preocupándoos de un montón de cosas, no se llega a todo. Y luego respecto a las campañas que decís, la de los juguetes, todo esto, a veces es verdad, es muy visible y está bien recibirlo en el correo o ver carteles, pero es verdad que si detrás no hay contenido, si entras a una juguetería y todo sigue igual por colores y por tal, pues bueno. Y luego, pues, no sé, que me parece lo de trabajar en red y en equipo, yo siempre creo que eso es lo más importante. Y como dice Leire, lo que más te hace seguir adelante, te hace aprender de tus compañeras, de los propios, yo en mi caso de los chavales, pues eso, y crecer en todo ese aspecto. Y nada, que me gusta, que os veo con, pues, convencidas y con ganas, y eso está muy bien. Deben ser que tus ojos también son muy convencidos, que eso ayuda. Sí. Sí, claro. sí. Charo, ¿estás por ahí? ¿Quieres hacer alguna intervención? O dice, me salgo un ratico, dice, desconecto, felices fiestas. Bueno, Charo Romero es una crack de la Facultad de Ciencias del Deporte y de la Salud de aquí de Huesca y como siempre es alguien que primero encuentras en la calle, después encuentras en un café de a dos y por último te das cuenta de que estás en el mundo, que es muy posible que sea lo que nos pasa en general las personas que estamos en esto. Hay pocas figuras visibles en todo esto, pero sí que hay muchas personas, o unas pocas, depende de cómo lo miremos en cuanto a la cantidad, que se encuentran día a día. Y bueno, pues gracias a eso, lo de menos es cómo nos llame o cómo nos llamemos, sino lo demás precisamente es el encuentro. Y el encuentro yo creo que hay que favorecerlo sí o sí, a pesar de todas las dificultades que tengamos. Es cierto que con alguna gente nos podemos encontrar o no, pues porque es verdad que nuestros objetivos, nuestro talante, nuestro estilo choca con algunas personas porque no es su objetivo, ni su talante, ni sus intereses. Y entonces con aquellas con las que choquemos, bueno, pues vale la pena despedirnos amablemente, creo yo, hasta otra próxima ocasión. Y con aquellas con las que nos encontremos, pues vale la pena empezar a hablar de lo que sea y de empezar a hacer lo que sea con tal de sentir lo que sea con independencia de cuál sea el nivel de pensamiento y de compromiso que tenga cada una, porque al final el compromiso de estar vivas es más importante que cualquier otra cosa. Y no menciono esta palabra porque sí. Más cuestiones que queramos comentar. Bueno, que a partir de ahora quizás sí que podemos, no una red, pero una mini red. Yo sí que he llamado a veces a Gea o a Huesca, pues que podemos quizás compartir y hay veces pues que el trabajo, como decía ella, desde lo social, si lo ha inventado ya alguien no hace falta que te devanes los sesos. Yo también creo y me gusta que sea pues especial y que sea de tu zona, porque cada uno tenemos una idiosincrasia y unas pues cosas particulares, eso es cierto. Pero hay veces que no puedes y que hay cosas que funcionan y pues bueno, que se pueden utilizar o estirar. Y de una idea te pueden surgir otras. Así que yo encantada de os llamaré. Sí. Sí, yo igual te iba a dar las gracias, Pilar, por eso, por el bien encuentro y bueno, por el embarcate, que claro que también he visto los anteriores y eso, yo sí que era así como nueva en este ámbito de la administración y agradezco un montón conoceros, sí, eso. Gracias por el embarcate. No te veo, pero gracias, Pilar. Sí, igualmente, Pilar, gracias pues bueno, por invitarme y por contar con nosotras, acordarte. Bueno, pues es que como no me iba a acordar de vosotras y me acuerdo todos los días. Entonces, que me acordase también para esta tarde era lógico. No obstante, cuando hablamos con María Goicoechea, le mencionamos también este punto, esta importancia de este punto. También es verdad que María Goicoechea es una mujer bastante joven que
nos hacía gracia el día que nos encontramos en el Embárcate, porque le decía yo, fíjate, si tenía 6 años cuando nació Liam, pues si eras una criatura debías estar jugando al escondite. Y decía, sí, pues es verdad, debía estar jugando al escondite. Y a mí esto de Liam, la verdad es que un poco le refanfinflaba en aquella época infantil, y también descubría, bueno, pues que había valorado y valoraba más el Instituto Aragonés de la Mujer en cuanto más adulta se había convertido y tenía una labor representativa. Luego, los servicios de igualdad, a veces como nombre, a veces se pueden confundir con un determinado perfil, y este es un riesgo que podemos correr, que corremos, y del que hay que intentar huir de la mejor manera posible. Pero es verdad que luego el conjugar el hecho de que se difunda una idea coherente como servicio y que se reconozca ese servicio dentro de la red, también pasa a veces por decidir si quieres visibilizar el servicio o lo que quieres es encontrarte con la gente. Bueno, en este ten con ten supongo que estamos todas, pero me da la impresión de que al menos en la parte de las entidades locales, de los servicios municipales de igualdad, vosotras que os conozco y otras que también he conocido, lo que se valora más es el encuentro personal y en grupos burbuja, en el sentido de grupos agentes, es decir, pequeños grupos que al final se unen a otros grupos y se convierten en eslabones de una red. Lo demás, pues que te confundan con esto o con lo otro, es casi lo de menos. Pero le mencionaba que dado que el IAM ahora mismo estaba en el hito de montar una estructura de formación común, le decía, bueno, ¿y dónde vamos a quedar las entidades locales, los servicios de igualdad? Y, bueno, pues esto tendremos que hablarlo y tendremos que mejorarlo, pero claro, a veces tengo la impresión de que hay determinadas cuestiones que parece que son de una legislatura anterior y que entonces no tenemos que retomarlas en la evaluación. Esa yo creo que es una de nuestras perdiciones y de nuestras grandezas en cuanto a la continuidad. El hecho de que estemos personas que seguimos en el tiempo y que hablamos, bueno, en el caso de Ana, que habla con Leire de cómo están las cosas, o en el caso de Lucía, porque lleva también un montón de años, hace que la evaluación sea una constante, pero en ocasiones, para la representación política, la evaluación a veces no lo es, y para la representación política que establece las directrices de unas políticas autonómicas y también locales, a lo mejor pues no es un elemento completamente esencial en el trabajo cotidiano, y esa es una dificultad, al menos que yo veo muy clara. Como nos quedan, nada, 3 minuticos para que sean las 6, y de esa manera yo ya estoy muy pendiente de que Leire va a tener que coger el coche, ya sé que es una experimentada conductora, pero yo soy un poco madre gallina y siempre me queda aquello, ¡ay, que llegue pronto! Eso. Y Lucía, pues bueno, un abrazo a todas tus circunstancias. Eso. Y a lo que estás pasando tú y lo que pasa también tu entorno. Te agradezco muchísimo también por eso que hayas estado aquí. A las demás, un abrazo, María. Ya sabéis que ahora, como todo esto está grabado, en breve lo recompongo y lo subo yo a la red, y ya empieza la gente a buscarlo y poderlo ver en el momento en el que le resulta más cómodo. ¿De acuerdo? ¿Una palabra de final o una despedida de año o lo que queramos? Lo que queramos como un último mensaje, un titular que dicen ahora algunos medios de comunicación. Danos un titular, Lucía, de esta tarde. Pues yo diría eslabón, lo que ha dicho Leire. Eslabón, diría yo. Muy bien. ¿Leire? Pues yo en la misma, por un 21 con más abrazos. María. Nada, yo darte las gracias porque que lo hayas podido hacer de esta manera online a mí me ha permitido poder estar y que el esfuerzo que haces o que hacéis pues que merece la pena. Pues mira, yo creo que lo que más merece la pena es veros las caras y descubrir en ellas la cantidad de cosas que no habéis dicho,
pero que habéis pensado, que habéis sentido y que pensáis seguir haciendo. Así que, queridas compañeras todas, un abrazo muy fuerte, que el 2021 sea como tenga que ser, yo ya no digo cómo va a ser, que tenga que ser como sea. Mejor, tenga que ser mejor. Pero que todo lo que hemos aprendido en el 2020 nos sirva, de verdad, que no pensemos que el invierno pasado hizo más frío, sino que en este llevamos un abrigo más potente. Nos seguiremos viendo. Vale. Un beso. Adiós. Adiós. Hola, chicas, un placer, Lucía. Bueno, Ya nos llamaré. eso. Sí. Leire, además, tú estás